Hola, una de las situaciones políticas que se discute para los próximo candidato o los próximos candidatos para las elecciones de 2021 es qué hacer con las fortunas ecuatorianas en paraísos fiscales que ayudarían a mejorar la economía y a fortalecer la dolarización. ¿Van a regresar esos dineros? ¿Lo harán como Arauz presidente? Pues veamos en este video a continuación. Bienvenidos. Hola, soy Carlos Vargas. En el anterior video, te lo dejo aquí arriba, hablamos sobre el negocio de la desdolarización. No te lo pierdas, haz clic ahí arriba para que lo puedas ver. Bueno, antes que nada tengo que hacer una advertencia. En este video me voy a referir a los grandes empresarios ecuatorianos. Debe haber alguna clase minoría o debe haber una que otra excepción. Sin embargo, todos tienen la gran mayoría tienen una manía con respecto a lo que voy a comentar en este video. Entonces queda dicho que no son todos, pero sí la gran mayoría. Es un paraíso fiscal. Usualmente es un país retirado, minúsculo o pequeño por lo general, o un estado que no cobra impuestos al dinero que tiene adentro, que tiene en su economía, o el dinero que los extranjeros depositan en los bancos de esos países. Te cobran una cantidad mínima al mes o al año y no te preguntan qué hace ese dinero ahí, no te dicen usted tiene tanto, tiene que pagar tanto, que vendría a ser el impuesto a la renta o a las ganancias. Simplemente dicen no hay ningún problema con su dinero, déjelo aquí tranquilo que nadie le va a preguntar nada, ¿no? Entonces, con un dinero que no te pueden tocar, uno diría, wow, qué maravilla, nadie me va a sacar impuestos por ese dinero, ¿no? Me la saco. Pero analicemos otra cosa. ¿Qué más puedes hacer con el dinero en paraísos fiscales? Meter dinero al narcotráfico. Nadie te pregunta dónde viene ese dinero, ¿no es cierto? Puede ser de gobiernos corruptos, dinero del narcotráfico, trata de blancas, un montón de cosas ilícitas. Nadie te va a preguntar si con esa plata de los paraísos fiscales pagas a troles en una campaña política para un candidato a favor. Los organismos de un país no pueden saber las transacciones que hace el paraíso fiscal a una empresa como Facebook, por ejemplo, para comprar troles o para hacer publicidad. Entonces ahí se ve lo nefasto que son los paraísos fiscales y están atados usualmente a las desgracias de los países en desarrollo como el mío, Ecuador. Entonces, muchas veces la fortuna ganada de los grandes empresarios de un país termina en paraísos fiscales, no termina en tu país donde debería seguir generando riqueza y mejorando la economía, sino que se larga a los paraísos fiscales. Pero yo no voy a referir en este video de la legítima inversión extranjera, es decir, que una empresa extranjera, no de ecuatorianos, sino, qué sé yo, de alemanes, chinos, taiwaneses, hindús, sudafricanos, decida invertir en el país. Ya, a eso no me voy a referir. Ellos están metiendo plata para ganar. Se justifica que saquen dinero porque es su ganancia. No son corruptos de este mismo país. Pero a esos no me voy a referir. Bueno, entonces la situación es la siguiente. Se nos ha dicho que fuera del Ecuador hay 33 mil millones de dólares ganados aquí en la economía ecuatoriana en paraísos fiscales. Esa plata puede servir para reactivar la economía de este país. De hecho, debería estar circulando aquí mismo en el Ecuador, ¿ya? Fortaleciendo la dolarización, evitando que salgan más dólares de la economía. Entonces es ideal su retorno de alguna forma. Entonces, debido a esto, esa es una de las preguntas que más le caen y más le hacen al candidato presidencial Arauz. Entonces, claro, como él es progresista, se asocia el progresismo, el mito de que cómo va a regresar un capital a un país progresista de corte socialista, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, como que si nos perdemos en fanatismos, parecería que tiene razón, pero en la realidad, pues vamos a ver si realmente tiene algo que ver que el próximo presidente sea progresista. Los voceros bufones de los empresarios que tienen plata en los paraísos fiscales repiten como loras: el país no ofrece una oportunidad de inversión. No hay seguridad ni interés. El gobierno no garantiza la inversión extranjera. Y eso han venido repitiendo sin ninguna clase de resultados. Ahorita mismo, para 2021, nos están gobernando ellos.
Ellos están en el poder. Si están en el poder, controlan la economía, las políticas financieras, ¿por qué no traen pues su plata? Eso lo vamos a ver. Yo personalmente, y lo voy a explicar a continuación, yo no creo que regresen esos capitales, al menos los que ya están afuera. Dudo mucho. Y vamos a analizar por qué. Entonces, analicemos la situación. ¿Es un problema económico? Con Rafael Correa en sus 10 años hubo una economía de prosperidad, de estabilidad, de recuperación económica, de flujo de capital, de poder adquisitivo, un lugar propicio para hacer inversiones. Los que sacan la plata la seguían sacando, inclusive con impuestos de salida de capital y otra serie de restricciones, ¿ya? Y se puede entender, Rafael Correa es un comunista o un socialista, entonces ahuyente la inversión, supongamos que es verdad, supongamos. En este gobierno para 2021 estamos gobernados por empresarios. Ellos son los que gobiernan. ¿Han retornado sus capitales? ¿Han vuelto? Al contrario, han hecho el país, la economía de crisis, y ellos alentan esa crisis sacando más plata afuera. En estos 4 años de gobierno, de ahorita 2020, han sacado mucha plata. Entonces no se supone pues que están sus amigotes en el poder. Con Correa o sin Correa, sale la plata. Vamos a ver si el problema es político. En los 10 años de correísmo, un gobierno progresista, supuestamente socialista, supuestamente odian la inversión y la plata y quieren llevarse el dinero de los ricos según todos los rumores estúpidos que tienen. No, entonces obviamente no lo van a dejar aquí. Vuelvo y digo, estamos 2020, estamos en un gobierno de empresarios, tienen un ministro que es de los suyos. ¿La plata la dejan aquí? No, la siguen sacando. Entonces el problema no es político. Y fíjense ustedes, esta gente dice aborrecer el comunismo, es decir, Dios mío, ¿cómo van a invertir en un país comunista? ¿Cómo van a invertir en Cuba o en Venezuela, no es cierto? Pero ni siquiera creen en el capitalismo, pues. Si no crees en el comunismo, en algo has de creer, en el capitalismo, ¿no es cierto? Por puro sentido común, ¿verdad? Es decir, en fortalecer un mercado, fortalecer el nivel adquisitivo de los habitantes de un país para que tus productos se puedan vender, para que las personas de tu país puedan invertir en tu empresa, ¿no es cierto? Es decir, eso no hay aquí, no es un problema político. Veamos si es un problema judicial, ¿ya? De la justicia, seguridad jurídica. En los 10 años Correa se vio un fortalecimiento, una modernización del sistema de justicia. Las autoridades judiciales tenían que ser calificadas, tenían que hacer competencias, tenían que ser filtradas para los puestos que eran. Pero viendo lo que está pasando en este gobierno, yo tengo mis dudas. Ahora en el 2020 gobiernan los empresarios. La justicia la han cambiado con el Trujillato a su placer. Han vuelto a poner a jueces, han puesto a una 10-20 por ahí. Se supone pues que ya tienen la justicia pues para proteger su plata, ¿no es cierto? ¿Han traído su dinero? No, no han traído su dinero. Entonces el problema no es de seguridad jurídica. Vamos a ver si el problema son los impuestos. Ay, cómo les duele los impuestos a estos señores, ¿no es cierto? En los 10 años de Correa, él aplicó impuestos a la salida de capitales, más controles, regulaciones sobre cómo se generan las fortunas, hasta una consulta popular en contra de gente que tiene plata en paraísos fiscales tuvimos, donde ganó el sí. Entonces es lógico que esta gente que saca la plata, que genera plata aquí en el Ecuador, la saque, le asquíen este tipo de cosas. Obviamente me parece mal, yo estoy de acuerdo con las salvaguardas, pero esta gente que saca la plata le asquía esto, ¿no es cierto? Entonces de pensar que si no hay impuestos a la salida de capitales y no hay regulaciones, van a traer la plata, ¿no es cierto? Entonces, ahora que estamos 2020, tenemos un gobierno de empresarios que son de ellos, de los que tienen la plata afuera. Traen su plata ahora que no hay impuesto de salida, casi no hay regulaciones, ya liberalizaron los intereses. ¿La traen? No la traen. Entonces, antes de continuar, te voy a pedir que te suscribas a este canal haciéndole clic acá abajo y activando la campana para que te lleguen notificaciones de cuando subo videos. Entonces, como hemos visto en este simple análisis de resultados, ¿ya? El problema es mucho más complejo, ¿ya? Ya no sería solo de que suba Arauz de presidente con un toque, una varita mágica, el SRI y se arreglan las cosas. Incluso si el Ecuador volviera a salir del subdesarrollo como ya pasó alguna vez, no volverían estos capitales. Con economía, con sistema judicial, sin impuestos, con las políticas, no lo van a hacer, no lo han hecho, ¿ya? Esta gente que tiene plata en los paraísos fiscales prefiere quemar su dinero antes de traerlo al Ecuador nuevamente.
Yo espero hacer en el futuro un video sobre cómo piensan los empresarios, los grandes empresarios de aquí en el Ecuador. Cuando esté listo te va a aparecer. Los grandes empresarios que sacan sus fortunas a paraísos fiscales son empresarios arcaicos, que siguen en el siglo XVI. Estamos 2020, no en el siglo XVI, pero siguen pensando así. Rafael Correa se quejaba de esto, decía cómo me hubiera gustado tener empresarios como los de Europa que creen en su país. Y otra serie de cosas más. Los grandes empresarios, la gran mayoría de ellos, tienen esa filosofía de la colonia del siglo XVI. Es decir, están aquí en el país para sacar y extraer y explotar y aprovecharse de todos los recursos que hay de este país para llevarlos a Castilla, para llevarlos a la península ibérica, lo que viene siendo ahora España. ¿Ya? Así siguen pensando ellos. Nada más que ahora ya no hay rey, ahora hay paraísos fiscales y va a los bolsillos de ellos. Es decir, las cosas no han cambiado en 500 años para ver cómo tienen la cabecita esas personas. A lo largo que yo tengo memoria política de este país, siempre han hecho lo mismo. Sin Correa, con Febres Cordero, con Borja, con Sixto, siempre han sacado plata del país, siempre lo han hecho. Con Arauz o sin Arauz, ellos intentarán seguir sacando plata del país. Es una manía, es una maña que tienen estos. Entonces, en el fondo, el país no puede garantizar, ni persuadirlos, ni hacer una fórmula mágica para que esta gente traiga su plata acá al Ecuador. Estos empresarios arcaicos, desde que son niños, han aprendido que eso es lo que tienen que hacer en la vida. Extraer cada billete, cada dólar de la economía ecuatoriana y llevarla a sus paraísos fiscales. Bueno, entonces ahora vimos los problemas. Ahora, ¿cuáles podrían ser las soluciones más lógicas, las más razonadas, las que tienen más sentido, ¿no es cierto? Bueno, veamos. La primera, la más lógica, pues con políticas económicas que digan que dinero generado en el Ecuador, de ecuatorianos, se quede en el Ecuador. Están haciendo plata en este país, crean en su país, pues, que se quede en este país. Salvaguardas, impuestos de salida de capitales, etc. Ojo que yo no me estoy metiendo con la ganancia de inversión extranjera legítima. Se supone que si alguien de afuera legítimamente, no me refiero a un ecuatoriano o al hijo de un ecuatoriano con nombre extranjero, sino a un extranjero o una empresa extranjera, supongamos Huawei, ¿ya? O Samsung o la que sea, decide invertir en este país, pues ese sí es otro tema aparte. Se supone que si vas a invertir en un país es para ganar algo, ¿no es cierto? No para extraerle y arruinar ese país como hacen los empresarios nuestros o la mayoría de ellos. Explicarle a la población que los problemas de un puñadito de millonarios de este país no son sus problemas, pues. No, nosotros no, la gente, el pueblo, no tenemos cómo sacar millones a paraísos fiscales, no es nuestro problema. Si esa gente le ponen impuesto, ¿por qué tiene que afectarnos a nosotros? No hay sentido. Eso hay que enseñarle a la gente. Hace falta educación política a la gente en general sobre temas de finanzas y economía. Y eso hace falta con urgencia para hacer ese cambio de chip. ¿Cuándo se estrenará esto en el país? Esto fue uno de los grandes errores de Rafael Correa. Otro que tiene que ver con el anterior, formar en temas económicos a la juventud, para que no sean más víctimas de estos medios corruptos, de los mismos que sacan la plata fuera del país. Que entiendan cómo funciona la economía de un país, cómo puede salir la población de un país adelante, cómo ellos pueden hacerse ricos con su propia fortuna, con un gobierno y una política económica que los ayuda. Hace falta crear nuevos empresarios ecuatorianos. Y esto es complejo. Porque uno dirá, sí, se van a estudiar Europa y problemas solucionados. O hacen como Arauz, estudian el MIT y chuticas, qué genio que es. Yamil estudió en Harvard. Vean a Álvaro Noboa. Él tuvo su secundaria, creo que en la universidad en Suiza. ¿Y qué tenemos? Entonces no es con la academia que se soluciona esto, sino es mucho más avanzado. Porque tiene que ser una cultura. Y eso no te enseña la academia. Hace falta emular y alabar a empresarios, capitalistas de primer mundo, que han creído en su país y han sacado su país adelante. Esos ejemplos deberemos tener aquí, no los ejemplos de seguir a Lazo, o seguir a Nebot, o seguir a cualquier corrupto que ha hecho su fortuna asaltando al país. Y ojo con eso es capitalismo, ¿no? Pero un capitalismo que nos ayuda a todos. Hace falta crear un sentido de bienestar nacional, que el éxito económico de los que menos tienen en el país es el éxito de la riqueza de todos en un país.
Si los más pobres tienen éxito económico, imagínate los que estamos entre comillas sobre ellos o mejor que ellos, vamos a estar mucho mejor, pues. Así es como se saca adelante un país. Esas cosas hay que enseñarle a la población. Hace falta revalorizar los conceptos como impuestos, salarios, salvaguardas, aranceles, ganancia, poder económico. Estos son claves. La gente debería saber qué significa. Porque los medios corruptos lo arruinan todo, todo le dan la vuelta. La gente vive perdida y ahí es donde nacen los florindos. Gente que no tiene ni un carro que se cree Guillermo Lazo. Hace falta estrenar y crear un sistema judicial del siglo XXI para evitar lo que estamos pasando ahora en 2020. Que un empresario, no necesariamente nacional, cuando traiga su dinero aquí en Lecor, sabe que va a tener un sistema de justicia serio. ¿Ya? Que va a guiarse por fundamentos lógicos. ¿Qué es eso de influjo psíquico? ¿Quién va a querer invertir en un país donde se inventa un influjo psíquico para meter a la cárcel uno? ¿Quién va a querer tener una fortuna aquí en este país? ¿Quién va a querer hacerse rico? Hace falta reestructurar, repensar el sistema judicial para evitar esas corrupciones, esa distorsión tan horrible y absurda del sistema judicial que vimos ahora. Esto que les digo, estas recomendaciones que se me ocurran a mí, lastimosamente no se puede hacer en 4 años. El señor Arauz no puede salir en la televisión sonriendo y diciendo, sí, es que vamos a mejorar la situación. Tiene que haber estabilidad política y tiene que hacerse esto desde ya. Yo no soy candidato político, pero me encantaría que haya ese sentido común basado en los hechos. Alguien podrá decir, yo por ejemplo no soy economista, no soy un desarrollista, no soy un analista político. Bueno, lo termino siendo de todas formas un analista político. Pero en fin, no soy un, entre comillas, experto o un académico. Entonces muchos me dirán, ¿y cómo es que tú opinas de esto? ¿Sabes por qué yo opino de esto? Por la realidad en la que vivimos ahorita. O tú no te das cuenta, no tienes memoria. Memoria. ¿Cuáles han sido los resultados? Yo ya tengo mis años. ¿Cuáles han sido los resultados de todo lo que hemos vivido en el Ecuador? Tengo que irme a una universidad para estudiar cómo me han jodido a mí la vida y a los demás ecuatorianos. Hay que pensar, por favor. Yo no me puedo estar metiendo en un estudio, en un cuarto, 6 meses, como hacen muchos académicos, para descubrir que que sí existe el agua tibia. No podemos seguir así. Cambiando de tema, y en lo mismo. Muchos de estas teorías o estos dogmas libertoides que manejan las personas que sacan el dinero fuera de los países hablan, es mi dinero, yo me lo gané. Así, tú te lo ganaste. ¿En qué economía te lo ganaste? ¿Con qué prosperidad? ¿Con qué sueldos? ¿Con qué esfuerzo de tus empleados? El dinero no es una magia que tú la adquieres, es un proceso de todo un país. Ese dinero es la recompensa a tu esfuerzo basado en el de otros. Ese dinero tiene que estar aquí en el Ecuador. Tiene que estar aquí en tu país. Los medios corruptos hegemónicos enseñan eso a la gente. Que el problema de unos riquillos estúpidos, de estos soquetes, es de todos los ecuatorianos. ¿Tú puedes sacar $1 millón de un paraíso fiscal? Tú puedes viajar a las Bahamas. Tú puedes irte a Panamá a administrar tu cuenta. Entonces la situación es sencilla. Dinero ganado en el Ecuador se queda en el Ecuador. Este país te ayudó a ti a crecer. Pues sé grato con él, invierte en el país, pues que ya buena falta hace que se invierta en este país. Y si a alguien no le gusta, pues lárguese del país. Algunos dirán, ay, es que no hay cómo insultarles y decirles cosas a los futuros inversionistas. ¿Cuáles han sido los resultados de esos inversionistas? Dolarización, crisis bancarias, paquetazos. ¿No es suficiente con la historia del país? ¿Dónde están pues sus resultados? ¿Dónde está que no se alienta la inversión? Estamos en un gobierno de empresarios y no han sido capaces de invertir ese dinero aquí. Entonces, ¿a qué jugamos pues? ¿Seguimos siendo los idiotas nosotros? ¿O vamos a comenzar a pensar y decir es verdad? La situación de ellos mismos no ha funcionado porque no les interesa que funcione. Este video ha sido largo. He tratado de explicarme lo mejor posible sobre las soluciones a esto y los problemas. En todo caso, ¿tienes algo útil que aportar? ¿Algún comentario? Algo que se me haya olvidado, te voy a pedir que lo dejes en comentarios. Si te ha gustado este video, púlgala arriba, si no caso contrario. Mi nombre es Carlos Vargas y nos vemos en el siguiente video. Crean en su país, Ecuador.